Los mejores cuentos de terror. El velo negro del pastor, parte 5. Se murmuraba que los fantasmas y los demonios se confabulaban con él. Andaba siempre sumido en su sombra, conmovido por escalofríos y pavores externos, tanteando a ciegas dentro de su propia alma o atisbando a través de aquel crespón que oscurecía el mundo entero. Hasta el rebelde viento respetaba su terrible secreto y nunca osaba levantar el velo con su aliento. Pero el buen señor Hopper continuaba sonriendo tristemente a los pálidos semblantes de la turba humana con la que se cruzaba en su camino. En medio de todos estos infortunados efectos ya mencionados, el velo negro ejercía una influencia beneficiosa, convirtiendo a quien lo lucía en un clérigo muy eficaz. Con la ayuda de su misterioso complemento, el pastor se convirtió en un hombre dotado de un inmenso poder sobre las almas atormentadas por el pecado. Sus conversos lo contemplaban siempre con un respeto muy peculiar y afirmaban, aunque metafóricamente, que antes de que el pastor los llevara hasta la salvación, ellos habían estado junto a él, detrás de aquel velo negro. Esa negrura lo ayudaba a apiadarse de todas las oscuras penas. Los pecadores moribundos llamaban a gritos al reverendo Hopper y no exhalaban su último suspiro hasta que él aparecía, aunque cuando se inclinaba para susurrar su consuelo, siempre temblaban al ver tan cercano el rostro cubierto. Estos eran los horrores que causaba el velo negro, a pesar de que la muerte había desnudado su rostro. Los forasteros acudían desde muy lejos para asistir a su iglesia con el único propósito de contemplar su silueta, ya que les era imposible apreciar su rostro. Pero muchos se aterrorizaban antes de la partida. En cierta ocasión, bajo la administración del gobernador Belcher, el reverendo Hopper fue invitado a predicar el sermón electoral. Cubierto con su velo negro, habló frente al primer magistrado, ante los consejeros y los delegados, y les produjo una impresión tan profunda que las medidas legislativas de ese año se caracterizaron por tener toda la etiqueta y la religiosidad de las más antiguas disposiciones ancestrales. De ese modo, el reverendo Hopper tuvo una larga existencia, irreprochable en su vertiente visible, aunque empañada por siniestras sospechas. Fue benévolo y misericordioso, pero careció de amor y fue relativamente temido. Un ser aislado de los demás hombres, que lo evitaban en los momentos de salud y alegría, pero requerido siempre en todos los momentos de mortal angustia. A medida que pasaban los años, depositando sus nieves sobre aquel velo oscuro, se hizo famoso en todas las iglesias de Nueva Inglaterra, donde lo llamaban Padre Hopper. Casi todas sus feligreses, que ya eran maduros cuando él se había establecido en la localidad, habían muerto, de manera que poseía una congregación en la iglesia y otra más numerosa en el cementerio del templo. Y como había trabajado hasta una edad tan avanzada y había realizado su trabajo con tanto esmero, al fin le llegó al buen padre Hopper el momento de descansar. Un grupo de personas
se hallaban bajo la luz apagada de las velas en la cámara mortuoria del anciano clérigo. No tenía parientes próximos, pero allí estaba el médico, dignamente hosco pero impasible, solo empeñado en mitigar los últimos sufrimientos de aquel paciente incurable. Ahí estaban los diáconos y demás miembros piadosos de su iglesia. Allí también estaba el reverendo Clark de Westbury, un joven sacerdote entusiasta que había cabalgado apresuradamente para orar junto al lecho del clérigo moribundo. Ahí estaba la enfermera, que no era una ayudante venal de la muerte, sino más bien alguien cuyo afecto sereno se había mantenido en secreto durante largo tiempo. En soledad, en medio de la frialdad de los años, y no estaba dispuesto a apagarse ni aun en esa hora fatal. ¿Quién sino Elizabeth? Y allí reposaba la canosa cabeza del buen padre Hopper sobre una almohada mortuoria, con su velo negro ceñido aún alrededor de la frente y extendido sobre el rostro, de manera que el resueño de su débil aliento, cada vez más dificultoso, lo hacía agitar. Ese trozo de tela se había interpuesto entre él y el mundo durante casi la totalidad de su vida. Había conseguido apartarlo de la gozosa fraternidad y del amor femenino, manteniéndolo encerrado en la más lamentable de las prisiones, la de su propio corazón, y aún seguía desplegado sobre su cara, intentando ahondar la penumbra de ese cuarto sombrío y ocultarle los rayos de sol de la eternidad. Durante bastante tiempo, su mente se había mostrado confusa, oscilando sin precisión entre el pasado y el presente, adelantándose por momentos, si así se puede decir, hacia las sombras de un mundo por venir. Había padecido ataques de fiebre que lo agitaban por todas partes y consumían las pocas energías que le restaban. Pero en mitad de sus accesos más convulsos y de los más delirantes desvaríos de su mente, cuando pensamiento alguno ejercía su apaciguadora influencia, él continuaba realizando poderosos esfuerzos para que el velo negro no se desplazara de su lugar. Y aún así, lo hubiera olvidado su alma agitada. Montaba guardia una fiel mujer junto a la cabecera de su cama que, con la mirada vuelta en otra dirección, se había encargado de cubrir ese rostro envejecido, ese rostro que cuando ella lo había contemplado por última vez, mantenía todavía la gracia masculina. Por fin, el moribundo anciano se quedó inmóvil, bajo el sopor de un agotamiento mental y físico, como un imperceptible pulso y una respiración cada vez más débil, con la salvedad de un estertor largo, profundo e irregular que parecía anunciar la inminente fuga de su espíritu. El clérigo de Westbury se aproximó al lecho. «Venerable padre Hopper», le dijo, «el momento de su liberación se halla muy próximo. ¿Está usted listo para levantar el velo que separa el tiempo de la eternidad?» En un principio, el padre Hopper se limitó a responder con un ligero movimiento de cabeza. Pero luego, temiendo quizá que se interpretara mal, hizo un esfuerzo por hablar. «Sí», dijo con la